Buenos días con todos, mi nombre es Mari Carmen Quispe Rivas, soy residente de segundo año de la especialidad de pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente siendo mi sede hospitalaria el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. En esta oportunidad les voy a exponer con respecto a un tema dermatológico en la población pediátrica que vendría a ser la pitiriasis versicolor. Los objetivos de enseñanza de esta presentación vendría a ser la identificación de las características clínicas de esta patología para de esa manera tener una adecuada aproximación diagnóstica, conocer la fisiopatología, los factores de riesgo que van a estar relacionados a esta enfermedad, reconocer algunos diagnósticos diferenciales importantes con respecto a la pitiriasis versicolor y finalmente conocer el tratamiento adecuado para esta enfermedad. ¿Cómo definimos la pitiriasis versicolor? Básicamente es una infección crónica, leve y usualmente asintomática del estrato córneo de la piel. Con respecto a la epidemiología, debemos saber que está más relacionado a zonas tropicales. Esto tiene que ver con la temperatura y el porcentaje de humedad de estas zonas, que son propicios para que la malacesia, que vendría a ser el agente etiológico en cuestión, pueda desarrollar la enfermedad. De igual manera, recordar que la pitiriasis versicolor es mucho más común en adultos jóvenes, a comparación de la población pediátrica, en la cual vamos a hallar casos muy aislados, especialmente en aquellos que son menores de 1 año. Con respecto a la etiología, debemos saber que es la malacesia la protagonista en cuestión y que va a colonizar ciertas zonas de la piel, siendo en un 97% la mayor cantidad de este patógeno en el cuero cabelludo y en un 92% en el tronco. ¿Qué etiología, o más bien dicho, qué tipo de especie de malacesia va a estar más relacionado según la edad? Básicamente la furfur en aquellos menores de 1 año y la simpodialis y la globosa, mucho más común en lo que vendrían a ser los adultos. ¿Qué sabemos con respecto a la fisiopatología y a los factores de riesgo de la pitiriasis versicolor? Sabemos que la malacesia vendría a ser el protagonista de esta patología. Va a generar una invasión en el estrato córneo, es decir, en los corneocitos, y va a generar finalmente cambios pigmentarios y también en el grosor de la piel. Con respecto al grosor, básicamente generaría una hiperkeratosis, usualmente leve, y con respecto a los cambios pigmentarios, básicamente se van a desarrollar por una inhibición de la melanina generada por la actividad enzimática de las levaduras. ¿Cómo es que va a actuar esta malacesia? Esto va a depender muchísimo de la concentración de lípidos en la piel. Por lo tanto, ¿cuáles vendrían a ser los factores de riesgo? Aquellos que puedan permitir un ambiente idóneo para que la malacesia genere su acción. Esto vendría a estar relacionado con altas temperaturas y humedad. Por lo tanto, las zonas tropicales o el hecho de vivir en zonas tropicales va a ser un factor de riesgo importante. De igual manera, aquellos que tienen la condición de hiperhidrosis, aquellos que utilicen aceites para la piel o algunas condiciones que puedan promover la cantidad de humedad y también de concentración lipídica en la piel. Por ejemplo, aquellos que utilicen anticonceptivos orales, tengan malnutrición o tengan cierta predisposición genética. Y aquí hago un hincapié con respecto a la mala higiene. Sabemos que hay diferentes estudios que mencionan que la mala higiene es un factor de riesgo. Sin embargo, estos son estudios realizados en adultos porque nuevamente es una patología más asociada a ese grupo etario. Sin embargo, en niños no hay estudios que nos manifiesten que ese es un factor de riesgo directo para desarrollar esta enfermedad. Por lo tanto, debemos tomarlo con pinzas al momento de hacer nuestra historia clínica. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a evidenciar en estos pacientes? Básicamente la identificación de las máculas hipo o hiperpigmentadas que usualmente son asintomáticas. Eso quiere decir de que no están relacionados a dolor o prurito. Y conforme van aumentando en tamaño y en número, van a comenzar a confluir generando parches en la piel. De igual manera, cabe resaltar que la coloración de estas máculas o manchas va a depender muchísimo del tono de la piel del paciente. Entonces, en aquellos niños que tengan una piel mucho más clara, van a aparecer en primer lugar máculas hiperpigmentadas, es decir, de color marrón o incluso de color rojizo, que posteriormente a la exposición solar comienzan a despigmentar, generando las famosas máculas hipopigmentadas que son bastante características.
a comparación de aquellos niños que van a tener una piel mucho más oscura. Usualmente el debut vendría a ser con máculas hipopigmentadas a comparación de aquellas que son de color marrón. ¿Cuáles vendrían a ser los lugares más afectados? En niños la distribución no es característica a comparación de los adultos o adultos jóvenes, que sabemos que usualmente se van a manifestar en el tronco superior y en los brazos. En los niños se puede manifestar en esas zonas, pero también en el rostro, en el cuello, en el abdomen e incluso en los muslos. Toda la extensión de las zonas afectadas va a depender muchísimo de la humedad de la piel y también, como había mencionado, de la concentración de los lípidos. Como podemos ver en estas imágenes, vamos a ver una hiper o hipopigmentación a modo de máculas, manchas o finalmente parches. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una pitiriasis versicolor? En este caso tenemos algunas técnicas que nos podrían ayudar a hacer una aproximación diagnóstica, como por ejemplo el uso del dermatoscopio o de la lámpara de Wood. En esta última podríamos evidenciar las máculas de un color amarillento o verdoso fluorescente. Sin embargo, esto no va a dar el diagnóstico final, sino más bien las técnicas microscópicas o de cultivo. Dentro de estas tenemos lo que vendría a ser el examen microscópico de las escamas con lo que vendría a ser el KOH el 30%. Este vendría a ser el más común y el más utilizado, ya que de esa forma podríamos visualizar las hifas y las levaduras de la malacesia. Otra técnica que podríamos utilizar vendría a ser el calcofluor, en el cual también se van a evidenciar esas estructuras, pero de forma fluorescente. Y el cultivo relacionado vendría a ser en agar-Dickson y Lemy. ¿Qué diagnósticos diferenciales debemos tener en cuenta para poder hacer la diferenciación con respecto a la pitiriasis versicolor? Básicamente la dermatitis seborreica, que es mucho más común en niños, pero suele tener una base eritematosa con descamación muchísimo más gruesa. De igual manera, la distribución puede ser más relacionada a cuero cabelludo y a rostro, a comparación de una pitiriasis versicolor que puede tener una distribución a predominio del tronco superior, brazos o abdomen. Otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta vendría a ser la pitiriasis rosada. En este caso, pueden haber máculas y también parches, pero de origen inflamatorio, es decir, suelen ser rojizas y posteriormente, conforme van pasando los días, podrían tornarse de una coloración hiper o hipopigmentada. Sin embargo, la descamación es bastante llamativa debido a que es una descamación en collarete a comparación de una pitiriasis versicolor que suele ser una descamación fina generalizada, que usualmente no suele ser visible a simple vista, sino con ayuda del dermatoscopio. De igual manera debemos tener en cuenta el vitiligo. En este caso podemos hacer una mayor diferenciación debido a que las máculas suelen ser acrómicas. Eso quiere decir de que va a haber una ausencia total de lo que vendría a ser la melanina. Otro diagnóstico a tener en cuenta vendría a ser la pitiriasis alba. En este caso suele estar relacionado a un antecedente que vendría a ser la atopía. Y la localización suele ser mucho más frecuente en las zonas fotoexpuestas, especialmente en el rostro, y también puede cursar con una descamación fina. De igual manera podemos tener el eritrasma, pero en este caso suele estar más relacionado a zonas de pliegue, es decir, en la zona inguinal o en la región axilar. De igual manera, no suelen ser máculas o manchas, sino suelen ser parches, es decir, placas, que finalmente pueden hiperpigmentar, pero usualmente inician con una coloración rojiza. De igual manera y mucho más alejado podría ser la sífilis secundaria, que usualmente puede involucrar lo que vendría a ser palmas y plantas, zonas que no vendrían a estar relacionadas con la pitiriasis versicolor. ¿Cuál vendría a ser el tratamiento de la pitiriasis versicolor? Tenemos dos alternativas, una vía tópica y una vía oral. En el caso de los niños podríamos optar por una vía tópica, ya que es bastante fácil de controlar. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos en este campo? Básicamente los azoles tópicos, la terbina fina y el ciclopirox al 1%. Todas estas cremas se utilizan 2 veces al día, sin embargo la cantidad de días de tratamiento es el que varía. En el caso de los azoles tenemos el clotrimazol, el ketoconazol y el miconazol y se debería utilizar por 1 a 2 semanas.
la terbinafina en cambio 1 semana y el ciclopirox 2 semanas. En este caso, la opción más rentable que podríamos tener en nuestro ámbito hospitalario vendría a ser los azoles tópicos, que van a estar a mayor disponibilidad y por eso vendría a ser la elección en muchos centros. Con respecto a la terapia vía oral, vendrían a ser el itraconazol y el fluconazol. La diferencia básicamente es la prolongación del tratamiento, que en el fluconazol vendría a ser mucho mayor, en un plazo de 2 semanas, a comparación del itraconazol, que vendría a ser tan solo con unos 5 días. Hay varios estudios que tratan de hacer la comparación, sin embargo, el itraconazol vendría a ser el de elección. Con respecto a algunas otras soluciones que podríamos utilizar, sabemos de que hay shampoos que contienen el sulfuro de selenio al 2.5. Este shampoo se puede utilizar también por el plazo de 1 semana. Usualmente se hace un lavado del cuero cabelludo como con cualquier otro shampoo, sin embargo se debe dejar actuar por lo menos unos 10 minutos en cuero cabelludo sin enjuagar para que pueda hacer un efecto, ya que, como habíamos mencionado antes, hay una colonización bastante importante de la malacesia en cuero cabelludo. Por lo tanto, si atacamos de fondo la zona en donde hay mayor cantidad de malacesia, por lo tanto las lesiones también van a comenzar a disminuir. Algo que debemos tener en cuenta es que la hipo o hipopigmentación va a demorar en revertir, a veces varios meses, y no requiere ningún tipo de tratamiento adicional más que esperar. Finalmente les traigo un caso clínico relacionado al tema. En este caso tenemos un paciente varón de 3 meses que acude a consultorio de dermatología pediátrica con un tiempo de enfermedad de 2 semanas, caracterizado por la presencia de máculas hipopigmentadas sin prurito en la zona de la espalda, el pecho, el abdomen y que están relacionados con una descamación fina. Con respecto a los antecedentes, es un recién nacido a término de 39 semanas que presentó ictericia neonatal fisiológica en los primeros días de vida. De igual manera, cabe resaltar que no utilizó ningún tipo de corticoide o antibiótico en las últimas 2 semanas. Lo que se pudo realizar para poder hacer el diagnóstico fue la visualización de las lesiones a través de la lámpara de Wood y también se tomó muestra de las escamas para poder visualizarlas en microscopio con KOH. En este caso salió el diagnóstico de una pitiriasis versicolor. Les traigo el caso debido a que es un niño de 3 meses y, como habíamos mencionado, es bastante poco frecuente en la población pediátrica y muchísimo más en los menores de 1 año. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que sí se puede presentar esta patología en niños y que, a pesar de que el diagnóstico diferencial sea amplio, la forma de diagnosticar esta enfermedad es con la historia clínica para ver si es que hay algún tipo de factor de riesgo relacionado y también podemos optar por pruebas bastante simples como por ejemplo la toma de muestra para realizar el KOH. Esta vendría a ser la bibliografía que se utilizó para poder realizar la revisión. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que se hayan podido llevar lo más importante de la presentación, que es básicamente identificar de forma adecuada la clínica y sintomatología de esta enfermedad, saber qué tipo de pruebas se pueden realizar, que son bastante sencillas de obtener y de realizar en cualquier centro hospitalario, y que una vez que hayamos identificado esta patología podamos dar el tratamiento oportuno. A pesar de que en la población pediátrica no es muy común y que hay una amplia gama de diagnósticos diferenciales, lo debemos tener en cuenta. Muchísimas gracias.